vamos a hacer este ejemplo. Vamos a considerar el siguiente el filtro prototipo analógico. Ya tenemos valores numéricos. Nos vamos lo vamos a calcular ya con valores numéricos y vamos a determinar cuál es pues básicamente el comportamiento de este filtro. Entonces, mediante el emparejamiento de polos y ceros, vamos a diseñar un filtro si el periodo de muestreo, por ejemplo, es de ¿cuánto? 0.5. De 0.5. Entonces, la clase pasada, nosotros encontramos de alguna forma, sí, vamos a hacer aquí un pequeño repaso, encontramos que nuestro filtro, de alguna forma, mediante esta función y la transformación z es igual a quién a la st, encontramos que nuestro filtro digital era 1 menos e a la que, a la menos at, ¿recuerda? ¿Sobre quién? Z menos e a la quién, a la menos at. ¿Sí se acuerdan Sí. de esto? ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Sí? Bueno, pues encontramos, ¿sí? De alguna forma. Bueno, esto fue lo que encontramos y después tuvimos que hacerle un filtro de retraso mínimo, ¿recuerdan? Sí. Entonces, lo que tenemos que hacer, pues bien fácil, nada más es sustituir, ¿no? Si yo tengo, vamos a poner aquí la solución. Pues si ya había encontrado ¿sí? Entonces yo sé que si mi filtro prototipo es igual de alguna forma, es 1 sobre S más 1, entonces, ¿cuál es mi filtro digital? Nada más hay que evaluar. Y esto es igual a ¿cuánto? A 1 menos E a la que, menos A, ¿cuánto es menos A? Menos 1 por T. ¿Cuánto vale el T? 0.5. ¿Sobre quién? Sobre Z, ¿sí? Por ejemplo, ¿menos quién? Menos E a la que, menos 1 con 0.5. ¿sí? Aquí ahorita vamos a ver que recuerden que esto es T. ¿Esto quién es? A. ¿Sí? De igual forma es A. Y esto de aquí es igual a T. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, aquí podemos poner, vamos a poner otro ojo. ¿Sí? E a la menos que, menos 0.5 es igual a ¿cuánto? Pues sacamos la supercalculadora, ¿no? Y eso es igual a 0.5 negativo, ¿sí? La exponencial y me da punto ¿qué? Punto 6065, ¿no? ¿Sí o no? Ahora, ¿cuánto es 1 menos e a la menos 0.5? Pues aproximadamente es punto ¿qué? 0 punto ¿qué? 4, ¿no? Pues eso es punto 6065, ¿sí? Entonces debe ser 0 punto ¿qué? 39, ¿vale? ¿Preguntas hasta ahorita? No, doctor. No. Ahora, recuerden que a para hacerlo filtro, ¿sí? De retraso mínimo, le agregamos un cero, ¿se acuerdan? Es decir, a este filtro le agregamos una ¿qué? ¿Recuerdan que le agregamos? Una Z, si no mal recuerdo. Exactamente, una Z. Le pusimos una Z. Y este filtro de aquí fue un filtro ¿cómo? Fue un filtro
de retraso mínimo. ¿Sí recuerdan? Y esto, de alguna forma, ¿sí? De alguna forma vamos a ponerle, ¿sí? De alguna forma, también lo dividimos entre z para que quedara 1 menos e a la menos at sobre quién. O sea, lo multiplicamos por z a la menos 1 sobre z a la menos 1 y me queda 1 menos e a la menos at z a la menos 1. ¿Vale? ¿Está claro? Acuérdense nada más que agregamos ¿qué? Se agregó. ¿Por qué? Porque de acuerdo a nuestra regla número 5, dice que hay que agregar polos o ceros para ajustar los retardos del filtro, manteniendo siempre la causalidad del sistema. Entonces lo que hicimos fue exactamente esto. Ahora bien, en nuestro filtro así como tal, ahorita como lo tenemos, ¿sí? Si quieren vamos a ponerle aquí una M, ¿sí? Va a decir que es mínimo y este no es mínimo, ¿sí? Entonces, en este caso, nuestro filtro, que no es mínimo, ¿sí? Nuestro filtro ya numérico, con valores numéricos, en este caso va a ser ¿cuánto? 0.39346, ¿sí? Y aquí va a ser 1 menos ¿quién? Esto, ¿sí? ¿Qué es quién es? Ah, no, es Z, ¿no? ¿Sí? ¿Está claro? Z menos ¿quién? A la menor. Z menos esto que tengo aquí, pero básicamente es esto, que es punto ¿qué? 0.6065 aproximadamente. Entonces, este filtro de aquí es mi filtro que este, hemos desarrollado, ¿sí? Ahora, pregunta, ¿cuál es el filtro? ¿Sí? Este es de fase mínima, de retraso, perdón, mínimo. No, No. Entonces, ¿cuál sería mi filtro? ¿Sí? Mínimo, por ejemplo, HDM es igual a ¿cuánto? Tendrá que ser igual a ¿quién? Tendría que ser igual a 0.39 0.39346, ¿sí? Y tendría que ser ¿quién? por Z. ¿Quién sería? 1 menos 0.6065 de z a la menos 1. Y este sería un filtro ¿qué? De retraso mínimo. Nada más estamos evaluando sobre el ejercicio que hicimos la vez pasada, donde esto era A sobre S más A, ¿no? ¿Sí o no? ¿Está claro? ¿Recuerdan que vimos este? ¿Preguntas? No, doctor. Bueno, entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Voy a salir de aquí. Vamos a mantener, ¿sí? Y ahora voy a ver este que me dice, considere el siguiente filtro prototipo analógico, ¿sí? Mediante MATLAB y el emparejamiento de polos y ceros, diseño un filtro digital si t es igual a 5 segundos. Bueno, yo ya hice algo aquí, ¿sí? Estos son mis filtros, ¿sí? Si ustedes lo mandan al dominio del tiempo, ¿cómo queda esto? ¿Recuerdan cómo queda en el dominio del tiempo? ¿Se acuerdan o no recuerdan? Uy, vamos a llevarnos esto. A ver. ¿No se acuerdan? Bueno, vamos. Voy a ponerlo aquí. Voy a ponerlo aquí para que lo veamos. Vamos a ponerlo aquí. Vamos a hacer aquí. Vamos a poner continuamente.
¿sí? Vamos a ponerlo así. Esto es muy sencillo. Bueno, ya se fue así. Así es que es este es, bueno, vamos a ponerlo así. Fíjense, este filtro de acá, como ustedes lo están viendo, ¿sí? Pues básicamente lo puedo dividir entre z a la menos uno, ¿sí? Todo lo divido. Entonces esto me queda como, por ejemplo, h de z es igual a ¿quién? A 0.39346 de z a la menos uno. ¿Sobre quién? Uno menos 0.6065 de quién? De z a la menos uno. ¿Vale? Ahora, el filtro mínimo, pues ya lo tengo en z a la menos uno, ¿sí o no? Entonces 0.39346, ¿sí? Uno menos 0.6065 z a la menos uno. Pero en este caso, este puede ser y de z sobre una entrada. Vamos a ponerle que sea x de z o u de z, no hay problema. Y esto es igual a 0.39346 z a la menos uno sobre uno menos 0.6065 z a la menos uno. ¿Está claro? Entonces, cuando yo multiplico este por este, ¿sí? Y aplico la transformada inversa, me queda y de n menos, ¿cuántos retrasos tengo? Uno. Entonces sería 0.6065 yn menos uno. ¿Cierto o falso? ¿Más quién? Este por este es igual a quién? A 0.39346. ¿De quién? De x. Lo voy a poner como lo teníamos la vez pasada en la otra presentación para que no tengamos, no nos confundamos. ¿Por quién? Por u de quién? De n-1. Es decir, mi filtro o mi ecuación en diferencias, ¿sí? Mi ecuación en diferencias, pues básicamente es 0.6065 y n-1 más quién? Más 0.39346 de u n-1. ¿Sí? De igual forma, ¿sí? Si vemos el filtro de retraso mínimo, ¿sí? Este de aquí, entonces, ¿cómo me quedaría? Fíjense, si lo vuelvo a hacer, ¿sí? De retraso mínimo, ¿cómo me queda? Pues me queda yn, este ya lo voy a pasar para acá, de aquel lado, va a ser yn, ¿sí? Menos 1 multiplicado por quién? Por este coeficiente. Entonces hay que ponerlo, yo aquí me equivoqué, y hay que ponerle 0.6065 de yn menos 1 más quién? Más, ¿sí? Este sería 0.39346 de quién? De UDN. Esta es la diferencia, esta parte de aquí con esta parte de aquí. Por esto es de filtro de retraso mínimo, ¿sí? ¿Por qué? Porque el retraso de cuánto es y cuánto es el retraso que tengo aquí. Este retraso es mayor que este retraso, por lo tanto se llama filtro de retraso mínimo. ¿Sí está claro? Y estas son ecuaciones, ambas son ecuaciones ¿de qué? Son ecuaciones en diferencias. ¿De qué orden? ¿De qué orden es? Es el primero. Pues son de primer orden, ¿no? ¿Vale? La que voy a ocupar es esta, pero vamos a analizar esta también. ¿Vale? ¿Está claro? O sea, a final de cuentas, este filtro ustedes lo van a poder implementar en un equipo de cómputo, ¿sí? Con esta ecuación en diferencias. ¿Sale? ¿Preguntas? No, doctor. Bueno, entonces me dice aquí, ¿sí? Consideres el mismo filtro prototipo analógico, ¿sí? Y vamos a hacerlo mediante MATLAB, el uso de MATLAB,
vamos a hacer ¿qué? El diseño de nuestro filtro. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues vamos con el fabuloso MATLAB, ¿sí? Y vamos a echarlo a andar, ¿vale? A ver, ¿dónde está el MATLAB? El MATLAB, MATLAB. Ahí va, ahí va, ahí va. También ténganle paciencia a esta belleza, ya casi cumple, ya casi los alcanza. ¿Cuántos años nos comenta que tiene el joven Ay, a ver, ¿quién? El joven Araiza, ¿cuántos años tiene? ¿No está el joven Araiza? Joven Alan, ¿cuántos años tiene usted? Eso no se dice, profe. 22. Oh, no, sí está más grande. Ya casi los alcanza esta computadora. Creo que va para los 16. Bueno, entonces vamos a hacer el MATLAB. Bueno, entonces, por ejemplo, mi filtro prototipo, vamos a poner el numerador, ¿cuánto tenemos? 1, ¿no? ¿Sí o no? Mi denominador, bueno, vamos, déjenme, perdón. Bueno, mi numerador, ¿sí? Tiene, vamos a ponerle un 1, ¿no? Es que cambie de teclado, se me echó a perder. El denominador, ¿cuánto tenemos? En el continuo, mi filtro continuo. Tengo 1,1, ¿no? ¿Sí? Entonces, mi filtro, ¿sí? El HP es HP de prototipo, no vayan a pensar otras cosas, ¿eh? Luego ahí sus compañeros empiezan ahí de mal pensados. Ahí está, ¿vale? Ese es mi filtro, ¿no? ¿Cierto o falso? O mi función de transferencia. ¿Sí o sí? Sí, Vale. Entonces, yo lo que necesito ahora, ¿sí? Va a ser básicamente, bueno, vamos a poner aquí así. Me voy a llevar esto y lo vamos a pegar en su presentación. Y vamos a hacerlo un poco más pequeño. Vamos a empezar ahí. Ahí está, ¿no? Y aquí le pueden poner ustedes si quieren su solución. ¿Vale? Y vamos a ponerle en color hormiga. Y ya tengo mi filtro. Este es mi filtro. ¿Lo ven? Este filtro que tengo aquí, pues es el mismo. Y me dice que es una función de transferencia en tiempo continuo. Ahora bien, yo voy a ocupar la instrucción, ¿sí? Lo pueden poner ustedes así, de continuo a discreto. Si la conocían o no conocen esa función que tiene MATLAB incluida en sus librerías de control. ¿Sí o no? sí. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues hay que darle entrar o enter, como le llaman, y ahí está en el BICI, ¿no? Y me dice que me convierte el modelo, ¿sí? De continuo a tiempo discreto usando todo esto, ¿vale? Que me dice que pongas el sistema, el tiempo de muestreo y el método, ¿sí? Y luego el OPS, el método y el OPS, ¿qué es eso? No, pues mejor me voy a la página de referencia, ¿sí? De este sistema, no digo de esta función, perdón. ¿Y qué vamos a ver? Ah, bueno, me dice ahora sí en la página de referencia que el método, tengo ¿cuántos métodos? El de retenedor de orden cero, que lo vamos a ver ya casi un poco. Tenemos una aproximación triangular. Tenemos la discretización mediante el impulso, o invariante del impulso, la invariancia del impulso. Necesitamos el método de Toussaint, también lo vamos a ver rapidísimo, ¿sí? Y tenemos el matchet, que es el método de emparejamiento de polos y ceros. Entonces yo necesito hacer esto, ¿sí? ¿Vale? El OPS me dice que son opciones de discretización. No lo vamos a ver, sino simplemente vamos a ver el método y el tiempo de muestreo. ¿Sale? Tenemos también las entradas
como también tenemos las salidas, ¿no? Que son los argumentos. Entonces aquí nos da ejemplos, si ustedes quieren ver, de un sistema con retardo, ¿sí? Un sistema de retardo en el transporte, así le llaman. Y bueno, ahí ustedes se pueden divertir, como si no tienen nada que hacer, pues se pueden divertir y ahí pueden ver, oh, qué interesante, qué bello, ¿no? Pero bueno, ya no necesito esto, ya vi cómo funciona y entonces yo puedo poner que mi sistema digital, ¿sí? O mi filtro discreto, ¿sí? Mi sistema es igual a ¿quién? Ah, pues voy a usar esta función C2D, que es el que, convertir el modelo de tiempo continuo a tiempo discreto, ¿sí? Necesito el sistema. ¿Quién es el sistema? Mi filtro, ¿sí? ¿Qué más necesito? El tiempo de muestreo, que es igual a 0.5, y necesito el método que va a ser ¿qué? El matchet, ¿no? ¿Cierto o falso? Cierto. Y pues ya estuvo, ¿no? Entonces, este es mi sistema discreto. Vamos a copiarlo desde acá. Sí. Y listo, ¿no? Ya está mi qué, mi filtro, ¿no? ¿Se parece al que tengo ahí arriba? Pues básicamente es el mismo, ¿no? A ver, vamos a ponerlo aquí. Ay, perdón. Permítanme. Vamos a hacerlo un poquito más chiquito. Pues yo veo, en pocas palabras, ¿sí? Eh, Que esto de aquí, pues es este, ¿no? ¿Sí lo ven? Sí. Ahora bien, este sistema es de retraso mínimo. No, no es de retraso mínimo. Entonces, lo que hay que hacer, primeramente, ¿sí? Es hay que encontrar el de retraso mínimo. Pero, ¿qué significa ser de retraso mínimo? ¿Sí? Bueno, fíjense, vamos a ver acá. Como yo sé que es un, un, un filtro, ¿sí? Yo necesito ver el diagrama de Bode de mi filtro original, ¿sí? Porque acuérdense que teníamos que emparejar ganancias. ¿Recuerdan o no recuerdan? Sí. Entonces necesitamos comparar realmente, este es mi diagrama de Bode, ¿sí? Podemos poner el grid on, ¿sí? Pero este es mi diagrama de Bode de quién? Del filtro en tiempo continuo. En tiempo continuo. Entonces necesitamos ver mi filtro en tiempo ¿qué? Discreto. Entonces, y ahora vamos a poner el Bode de quién? De mi sistema ¿qué? De mi filtro discreto, ¿sí? ¿Está claro? Vamos a ver qué es lo que hace. ¿Y qué es lo que pasa, jóvenes? ¿Lo ven? ¿Claro? ¿Qué es lo que pasa? Bueno, pues se parece. Este es mi filtro continuo, ¿sí? El azul. Y el rojo es mi filtro ¿qué? Discreto, ¿no? Ahora bien, el filtro discreto, ¿dónde se corta? Cero. ¿Este dónde corta? ¿En cuánto? A ver. Cuando nosotros tenemos un diagrama de Bode de, por ejemplo, ¿se acuerdan que tenemos los diagramas de Bode que es frecuencia? La frecuencia en tiempo continuo, en continuo, ¿de a dónde lo podemos variar en tiempo continuo? ¿Desde cero hasta dónde? Suponiendo que es hasta infinito.
¿no? Pero ¿qué pasa, por ejemplo, en tiempo discreto? ¿De dónde podemos variar la frecuencia? ¿Recuerdan ustedes? De la parte real, por ejemplo, esta es la parte imaginaria, ¿sí? Lo vamos a ver acá arriba, fíjense. Vamos a verlo acá arriba, lo van a ver. Esto, ¿sí? De aquí, ¿sí? Pues acuérdense que la variable compleja es igual a S es igual a sigma más JW. Puede ser el complejo conjugado, cuando tengo uno, pues tengo, pero ¿hasta dónde se puede ir la frecuencia? Desde cero hasta infinito, ¿no? Desde cero hasta infinito. Entonces, en tiempo continuo la frecuencia puede variar ¿desde dónde? Desde cero hasta infinito, ¿vale? Y esta es la parte imaginaria, es el plano J omega, y esta es la parte real. Pero en el caso de sistemas discretos, permítanme porque está aquí con su, ya se ofreció la pluma. ¿Montas? Ah, ya la vi. Pero ahorita lo echamos a andar de nuevo. Pero en el tiempo discreto, ¿sí? En tiempo discreto, ¿qué es lo que sucede? Pues queda dentro del círculo unitario. Todo queda dentro del círculo unitario, ¿no? ¿Sí? O en el círculo unitario. Entonces necesitamos ver cómo, ¿sí? Cómo se puede de alguna forma, ¿sí? Mover esa frecuencia. Esa frecuencia, ¿cómo se mueve en el círculo unitario? ¿Cuánto tengo yo aquí? La frecuencia, ¿desde dónde empieza? Y se empieza a mover, se empieza a mover, se empieza a mover la frecuencia. ¿Aquí cuánto llegamos? Me empiezo a mover, me empiezo a mover, me empiezo a mover y llegamos a ¿cuánto? Sí, Y luego me voy aquí, y luego me voy aquí, 3, ¿qué? sí, Y llego hasta acá, ¿qué es quién? Esta es la frecuencia en tiempo, ¿qué? En tiempo discreto. Entonces, de alguna forma, mi diagrama de Bode, ahorita que estamos viendo aquí, ¿sí? ¿En dónde está cortando? El discreto, ¿dónde corta? 2pi En 2pi. ¿Y desde dónde empezamos? desde cero. Desde cero, ¿no? ¿Vale? No me deja moverlo. Bueno, porque no quiere. Bueno, ahí está, ¿no? Desde 2pi. ¿Preguntas? No, doctor. Bueno, entonces lo importante ahorita, me la voy a llevar, ¿no? Vamos a verlo. Entonces, copy options, ¿sí? Ojo, vean cómo se hace esto porque luego, ¿sí? No saben cómo hacerlo sus compañeros, ¿sí? Es, aplica y le dicen ok, y luego lo que, copiamos la figura y me la llevo a dónde, a mi presentación, ¿sí? Para poner, no, este lo voy a quitar, pero vamos a poner, ¿sí? Mi diagrama de Bode, ¿sí? ¿Vale? Estamos comparando. Pero ahora yo quiero ver, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa con mi filtro de qué? De retraso mínimo, ¿no? ¿Vale? ¿Y qué vamos a hacer? Ah, bueno, pues yo pongo un numerador, ¿sí? ¿Qué tenemos que hacerle al de retraso mínimo? Agregarle una Z. Pues nada más ponerle una Z, ¿no? Entonces le podemos poner numerador mínimo. ¿Es igual a quién? A 0.3935. ¿Por quién? Por ejemplo. Por una Z. Ah, entonces necesitamos un 0 aquí. Cerramos esto. Abrimos esto. Y ahí está, ¿no? El denominador mínimo es igual a quién. Es igual a quién, jóvenes. Z. Vamos a ponerle, podemos haber copiado el denominador, es Z, y luego menos
0.6065, es lo que dice, ¿sí? Ahí arriba. Y ya está. Y mi sistema mínimo es igual a ¿quién? A la función de transferencia de ¿quién? Del numerador m, el denominador m, ¿sí? Y tengo que poner allí, miren, me sale un cuadrito donde me dice que hay un tiempo de muestreo en la parte superior, si lo ven. Tengo que ponerlo porque si no lo pongo, lo va a mandar como un sistema continuo. Entonces tengo que poner que es punto 5 para que entienda que comprenda el compilador que es un sistema en tiempo discreto, ¿vale? Y ahí está mi sistema. ¿Está claro? Entonces voy a mantener la imagen con el hold on en la gráfica para que se mantenga y voy a hacer el bode de mi sistema ¿qué? Mínimo. Y voy a ver qué es lo que pasa. Entonces vemos la imagen, ¿sí? ¿Y ahora cuál es mi sistema mínimo? ¿Lo ven? Ups, no, no era este. ¿Cuál es el sistema mínimo? En magnitud, ¿como quién se comporta? Fíjense que este de aquí es igual que este, por eso no se ve. Pero en fase, ¿qué pasó? Fíjense cómo es la fase de nuestro sistema discreto, ¿sí? Y del sistema discreto de retraso mínimo. ¿Cuál tiene mejor comportamiento? ¿El rojo o el color allí como cremita? Es el cremita. El cremita porque la fase casi es lineal, ¿sí? Esas son las ventajas que me da un filtro de retraso mínimo, ¿vale? Entonces, lo que puedo hacer es esto, es copiar esta figura, ¿sí? Y llevármela ¿dónde? A mi presentación. Vamos a ponerle aquí una nueva diapositiva para que lo pueda poner aquí inmediatamente. ¿Sí? Y ponemos ¿qué? Continuamos. Entonces, nada más hay que ponerlo de esta forma. Y vamos por quién. Este ya lo cierro, ¿sí? Y nada más necesito esto. Lo del diagrama de bode, pues ya saben cómo hacerlos. Bueno, ahorita lo ponemos si ustedes gustan, ¿sí? Y aquí vamos a poner ¿qué? El de sistema ¿qué? El de retraso mínimo. ¿Vale? Entonces, ¿cómo encontramos el bode? Copiar. Lo pongo acá. Por si quieren saber cómo se grafica. ¿Sí o no? Y aquí nada más es poner para volver a graficar el que sigue, ¿no? Cuando yo realmente pido las actividades, jóvenes, lo que solicito, ¿sí? En realidad, ¿qué es lo que se
ve aquí. A lo mejor se ve un poco desorganizado, ¿sí? Pero al final de cuentas, ¿sí? La solución, ¿sí? Me indica que este es el filtro, ¿sí? Este es el filtro de retraso mínimo, cómo me hicieron las evaluaciones, ¿sí? Esto de aquí se les califica básicamente, ¿sí? Si hay una metodología de desarrollo, ¿sí? Después, ¿sí? Pues ahí bien, empiezo a ver esto, ¿sí? Y dices, ah, bueno, ya vi que ahí la lleva, ¿sí? Cuando hacen sus simulaciones, por ejemplo, ¿sí? Les pido que hagan esto, ¿sí? Esto, ¿sí? Aquí viene su diagrama de Bode, su diagrama de Bode con los tres filtros, ¿sí? Pero yo lo que no entiendo es por qué muchos de sus compañeros, ¿sí? Y los estoy sancionando muchísimo, ¿sí? Con eso. ¿Por qué agarran el Word, por ejemplo, ¿sí? Me escriben un montón de barbaridades aquí y luego no sé por qué agarran y le hacen así. Copian esto y lo pegan allí, así, y ahí está. Y luego, o sea, como que le hacen así, ¿no? Por ejemplo, ¿sí? Me hacen esto, copian esta y lo ponen allí. Y me dicen, no, es que ahí está mi diagrama de Bode. ¿Qué se ve de allí? Nada. No se ve nada primero, ¿sí? Esto se ve que lo copiaron, ¿sí? De otro trabajo o ni tiempo les dio y ya estaban de rápido, ¿sí? No le ponen ni siquiera aquí. No sé ni qué es, ¿sí? Porque no se ve. Eviten eso, jóvenes, ¿vale? Y luego, ¿sí? La otra, muy importante, me agarran y me ponen hojas de cuaderno. Imagínense si aquí se ve todo este rayonero, ¿qué pasa cuando se ven todas las hojas de cuadrícula aquí? Pues no se ve. Entonces, el revisar las tareas, pues a veces se vuelve una tarea muy tediosa, ¿sí? Si no vienen con las especificaciones adecuadas. ¿Por qué? Porque aquí es muy fácil, pues HDZ, es HDZ, es HDZ, entonces esto es lo mismo que esto, entonces esto es esto, ah, bueno, este es de mínimo, filtro de retraso mínimo por la M, ah, bueno, está bien, pues esto hizo lo mismo que acá, pero ya se salta el paso, ah, está bien, tienen sus gráficos, tiene su solución en MATLAB, ¿no? Aquí está su solución, ¿sí? Viene sus gráficas, ¿no? Pues, ¿qué le puedo decir? Nada. Y ya nada más le ponen su super bibliografía y se acabó. Preguntas de cómo se diseñan filtros prototipos en MATLAB. No, Muy sencillo, ¿no? sí, A mano, ¿cómo está? complica un poco. Un poquito más complicado, ¿no? Entonces, la clase pasada lo que vimos es, ¿sí? Cómo encontrar esta función, ¿sí? ¿Recuerdan cómo encontrar esta función de transferencia? ¿Sí? ¿Y por qué teníamos que hacer lo del retraso mínimo? Pues básicamente porque a veces tenemos que, ¿sí? Tener las zetas en cero, o sea, las tenemos que hacer zetas en cero. Primero, ¿para qué? Para mejorar el comportamiento del filtro, que si es el mismo, pero en fases mejor, ¿sí? Y además tiene que estar en z igual con cero para que cuando esto se invierta, ¿sí? Ese polo, perdón, ese cero, ¿sí? Cuando se invierta, el sistema sea estable. ¿Por qué? Porque el polo se convierte, digo, ese cero se convierte en un cero y el cero está dentro del círculo unitario. ¿Preguntas con respecto a este ejercicio? No, doctor. ¿No? Bueno, entonces vámonos a lo más interesante, ¿no? Porque eso es pues de primer orden, ¿no? Y este es el problema. Mediante el emparejamiento de polos y ceros, diseña un filtro pasabandas de segundo orden basado en el filtro prototipo, ¿sí? En donde el intervalo de muestreo es igual a t igual a
5 segundos. Y adicionalmente tenemos que comparar las respuestas de ambos filtros, ¿sí? Ver la respuesta, compararlas y obtener alguna que otra conclusión. Entonces, ¿qué tenemos que hacer, jóvenes? Es meterlo a MATLAB. ¿No? Hay que hacerlo a mano, ¿no? En MATLAB es bien sencillo, ¿no? Sí. Sí, pues ahorita lo hacemos. Lo que necesitamos hacer es hacerlo a mano, ¿no? Se me dan ganas de... A ver, vamos a... ¿Qué tenemos aquí? Primeramente, hay que encontrar los ceros. ¿Cuántos tengo? ¿Cuántos ceros hay? 1, Exactamente un cero. ¿Cuántos polos tengo? 2. 2. Entonces, esto es igual a quién? A ese y aquí necesito 2. ¿Cómo encuentro estos? ¿Sí? ¿Quién me dice? ¿Cómo encuentro cuáles son los polos que tengo aquí? Ah, pues es S1 y S2 es igual a quién? Menos que 0.2 más menos raíz de quién? De 0.2 al cuadrado menos 4 por AC, entonces es 4 sobre 2A. Y esto es igual a quién? A menos quién. Punto 2 pues, es punto 1 más menos quién. Este es mayor que este, entonces me queda una J y luego punto 2 al cuadrado es punto 0,4 menos punto 4, ¿cuánto me da? 3.96, ¿no? ¿Sí o no? La raíz de 3.96, ¿cuánto es? Y luego sobre 2, ¿cuánto es? ¿Cuánto es la raíz de 4? Entre 2. 2. 2 entre 2. 1. Entonces esto no puede ser 1. Tiene que ser más o menos así. Entonces esto es igual a quién? A S más quién? Más punto 1. ¿Por quién? Más, por ejemplo, podemos ponerlo más, ¿sí? ¿Quién? J 0. ¿Quién? 995. ¿Por quién? Por S más 0.1 menos J 0.995. ¿Sí? Y ya tengo mi sistema, ¿no? Con dos polos y un ¿qué? Y un cero. ¿Cierto o falso? Sí. Entonces, lo que necesito, ¿sí? ¿Sí? Vamos a poner así. Mi filtro es igual a quién. Acuérdense que necesitamos quién. Necesitamos verificar esta, ¿no? Necesitamos encontrar esta. ¿Y qué me está diciendo? Que tengo los números de qué. ¿Estos qué son? Estos son los ceros. ¿Y estos son los qué? Los polos. Entonces es K por toda la multiplicación de todos los ceros por dividida, perdón, entre la multiplicación de todos los polos. ¿Sale? Y luego tenemos que hacer una ¿qué? Comparación empírica entre el filtro continuo y el filtro digital. ¿Sí? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Sí? H de Z es igual ¿a quién? Acá, ¿por quién? ¿Cuántos ceros tengo? 1. Entonces, ¿cómo quedaría? ¿Cuánto vale el cero? ¿Dónde está el cero? Estos son los que. ¿Y el cero en dónde lo tengo? Estos son los polos. Entonces, ¿dónde está el cero?
¿Dónde está el cero? ¿Sí o no? Entonces, ¿qué transformación necesito? Pues acuérdense que tengo que z es igual a e a la que a la st, ¿sí? Pero en este caso necesito que sean ¿quién? Son los ceros. ¿Cuánto vale ese cero? ¿Cuánto vale ese cero? Pero, Entonces, ¿es quién? Ay, ¿cómo se llama? Daniela. Sí, profe, apenas ahí anda agarrándole el caché. Ok. Entonces, ese es mi filtro. ¿Vale? ¿De dónde obtenemos esto? ¿De dónde sacamos todo esto? Pues nada más hay que recordar que h de z es igual a quién. A k prima por quién. Por la multiplicación desde quién. Desde k igual con 1 hasta quién. Hasta m. ¿De quién? De z menos quién. E a la z sub k. ¿Por quién? Por el periodo de muestreo. ¿Sí? ¿Por quién? Digo, ¿sobre quién? Sobre la multiplicación de quién desde k igual con 1 hasta n. ¿De quién? De z menos e a la p sub k por t. ¿Sí? De esto obtenemos esto. ¿Vale? Entonces, si este vale 0, ¿sí? Porque nada más tengo un 0, ¿sí? Nada más tengo un 0, nada más hay, es z menos e a la, el 0 vale 0, entonces se hace 1. Ahora, ya tengo z menos 1, ¿vale? Es el primero. En el segundo me está diciendo que tengo ¿cuántos polos? Dos polos. Entonces necesito dos términos. Este es el primero y este es el segundo. Entonces necesito z menos e al primer polo. ¿Quién es el primer polo? Nada, menos 1 punto más, ahí está, menos 0.1 más, bla, bla, bla. Y me falta aquí algo, ¿verdad, jóvenes? ¿Qué me falta? tiempo de El tiempo de muestreo. Entonces hay que ponerle su tiempo de muestreo y aquí hay que ponerle su tiempo de muestreo. ¿Vale? Y ahora nos vamos con el segundo término. El segundo término es menos 0.1 más menos j y el tiempo de muestreo, ¿no? Digo, multiplicado por el tiempo de muestreo, donde t es el ¿qué? Tiempo de muestreo. ¿Vale? Bueno, entonces lo que necesito ahora, le vamos a hacer el script en MATLAB, ¿no? Nos tardamos más tiempo. Yo no pensé que nos fuéramos a tardar tanto tiempo. Yo ya lo quería hacer allí. Pues bueno, necesito aquí hacer algunas, necesito unas operaciones básicas, ¿sí? Es como que un repaso de lo que ustedes ya saben de sus materias pues esas materias que alguna vez llevaron allí con los profesores. Fíjense. Que el profesor Adolfo me habla muy bien de él, ¿no? Que es súper profesor y que no, que sí, así me dicen sus compañeros, ¿no? Voy a poner, por ejemplo, sigma más j omega, ¿sí? Por t, lo voy a multiplicar por quién, por z menos e a la quién, a la sigma menos j omega t. Y esto es igual a ¿cuánto? ¿Quién dice yo, jóvenes? Z por z me da z cuadrada, ¿no? ¿Sí o no? Recuerden que que la S es igual la S es igual a sigma más j omega, que es la variable compleja, y de hecho es un polo.
Por eso tengo un polo aquí y aquí tengo otro polo. Entonces, al multiplicar z por z me da z cuadrada. Menos, ¿quién? Menos e a la quien, sigma menos j omega t por z, ¿sí? Es esta segunda parte, ¿está claro? Y luego empezamos con quién, esta con esta, y me da menos quién, e a la que, a la sigma más j omega t por z más quién, multiplico esta por esta, ¿cierto o falso? Sí. Pero e a la sigma más j omega t por, ¿sí? O sea, cuando multiplico estas por e a la que, a la sigma menos j omega t, ¿sí? Esto es igual a cuánto, jóvenes. ¿Quién me dice? Acuérdense que cuando multiplicamos las exponenciales, los exponentes ¿qué? Se suman, ¿no? Entonces me queda e a la que, a la 2 sigma t, porque cuando se suma esto con esto, se eliminan. ¿Sí me explico? Entonces, en este caso, aquí me queda e a la 2 sigma t. Y esto hay que sumarlo. Pero ahora, el que me preocupa a mí es esta parte de aquí. Esta partecita de aquí. También necesitamos, ¿qué? Analizarlo. Entonces, tenemos esta primera parte y también necesitamos esta parte. ¿Y allí qué pasa? Pues básicamente, ¿sí? ¿Qué es lo que sucede, jóvenes? Aquí se están multiplicando. Acá, ¿qué pasa? ¿Qué están haciendo? Están restando. Voy a quitar el signo. Voy a quitar el signo. Entonces, ¿qué se están haciendo? Están sumando, ¿no? Entonces, es E a la que más quién es igual a quién. ¿Sí? ¿Qué puedo factorizar de aquí? Ah, pues puedo factorizar el L a la sigma t, ¿sí o no? Y me queda quién. E a la j omega t más e a la menos j omega t. ¿Cierto o falso? ¿Sí? Sí. Pero, yo sé, allí alguien les dijo, por ejemplo, yo tengo que el coseno de omega t más j seno de omega t, ¿sí? Es igual a quién? A e a la qué? A la j omega t, ¿cierto o falso? Pero también sé que el coseno de omega t menos j seno de omega t es igual a quién? A e a la menos j omega t, ¿cierto o falso? Entonces, cuando yo lo sumo, me queda 2 coseno de omega t es igual a quién. Estos se eliminan. Es igual a e a la j omega t más e a la menos, ¿qué? J omega t. Eso sí lo vieron con el profe Adolfo, ¿no? ¿O no, jóvenes? También la profesora Irene se los enseñó, ¿no? Entonces aquí me queda como menos, ¿quién? Factoricé, o sea, porque esto es igual a quién. A e a la sigma t, ¿por quién? Por 2 coseno, ¿de quién? De omega t, ¿sí o no? ¿Cierto o falso? Sí. Entonces ahí su profesora Irene, cuando les enseñaba los cosenos, ¿sí? Pues decía, ay, miren, hijos, ¿cómo les dice? Muchachitos, ¿no? ¿Sí, no? Entonces ponemos menos 2, ¿por quién? Por e a la sigma t, ¿sí? ¿Por quién? Por el coseno de omega t por z más e a la 2 sigma t.
Y esto de aquí es algo muy importante que necesito. ¿Por qué? ¿Se imaginan por qué? Porque básicamente esto es lo que necesito para mi ¿qué? Para mi filtro. Entonces, ahora sí continuamos acá. ¿Sí? Continuamos y nosotros sabemos que nuestro filtro como tal, ¿sí? El h de z es igual a quién? Acá, por z a la menos 1, ¿no? ¿De quién? Ah, pues es z menos e a la quién? A la menos 0.1 más quién? Más j de 0.995. ¿Por quién? Nos falta la t. Por z menos e a la quién? Menos 0.1 menos j 0.995 t. Y esto es igual a ¿cuánto? A k de z menos 1. ¿Sobre quién, jóvenes? Z cuadrada. Exactamente. Z cuadrada. Menos quién. Mira, 2 por Pues pueden poner dos veces E sigma t por coseno de quién. Omega t. Z a la menos 1. Ah, no es z, ¿no? Yo le estoy poniendo z a la menos 1. ¿Más quién? Más E a la 2 sigma t. Donde, ¿sí? ¿Cuánto vale sigma? ¿Cuánto vale sigma? Acuérdense que S es igual a sigma más J omega. ¿Cuánto vale sigma? Este de aquí es quién, este es sigma y esto de acá quién es, Vale este menos es cero punto omega. uno. Entonces vale menos 0.1, ¿sí? ¿Cuánto vale la frecuencia? 0.995. 0.995. Esa frecuencia está dado, ¿sí? Bueno, ahorita lo vamos a dejar en radianes digo en muestras en radianes sobre muestra, perdón. ¿Y qué más nos falta? Y t es igual a ¿cuánto? A 0.5. En este caso, esa frecuencia de en radianes sobre segundo. Entonces, así, h de z es igual a k sobre z a la menos 1 sobre z cuadrada menos 2 por quién? Por e a la ¿cuánto? Menos 0.1. Por punto 5 Menos 0.1.5. menos punto 0.5, pues es Ajá. la mitad de puntos de la mitad de. Entonces, menos quién? 0.05. ¿Por quién? Por el coseno de quién? ¿De la mitad de quién? De 995. Punto 995. Vamos a ponerlo por quién. Por 0.5. ¿Más quién? Más e a la. ¿Cuánto vale t? 2. Digo, punto
0.5 por 2 es 1, entonces me queda por E a la ¿qué? 0.1. Y esto es igual a ¿quién? Acá. Z menos 1 de Z cuadrada menos ¿quién? Todo tiene que ser en radianes. Aquí nos falta una Z. ¿Más quién? ¿Vale? Chequémoslo. 0.1 negativo. La exponencial. 0.904837, ¿no? Ay, pues nos faltaron unos cuantos. ¿Sí? Y ahorita checamos el otro. Nada más déjenme subir esto para allá. Ah, bueno, vamos a subir todo, ¿no? Pues sí se puede. ¿Vale? Está la compañera, ay, ¿cómo se? Permítanme. Ahí está. Y luego ese coseno, ¿cuánto es? Coseno de 0.995 por punto ¿qué? 5. Nos vamos en radianes, le sacan el coseno, ¿sí? ¿Por quién? Vamos a poner, ¿no? Y luego necesitamos ¿quién? 0.05 negativo. Vamos a poner la inversa, la exponencial. ¿Sí? ¿Es eso? Por, vamos al cal. Y luego por 2, ¿no? 1.671839, ¿sí? Pero tiene un signo negativo, ¿sí? Este de aquí, ¿quién es, jóvenes? Pues ya es su filtro, ¿no? Nada más falta encontrar qué. ¿Qué nos falta encontrar? La K. ¿Cómo vamos a encontrar esa K? ¿Recuerdan? Lo que me falta encontrar ahora es esa K. Este es el filtro digital. Pero lo que no sé ahorita, lo que me está dando problemas es encontrar quién. Esta K. ¿Por qué? Porque es uno de los pasos que tenemos en nuestro ¿qué? En nuestro método, ¿sí? ¿De qué? Determine las ganancias de la constante K mediante el correcto emparejamiento de en algunas frecuencias. Para filtros pasabajas, esto es realizado en frecuencias bajas. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Ah, pues necesito saber cómo está ese sistema, ¿sí? ¿Por qué? Porque me dijeron que era un filtro que pasabandas, pero no sé de qué tipo. Entonces yo puedo ver en MATLAB, ¿sí? Yo puedo ver en MATLAB lo que hace. Ese filtro es 1,0. Cómo se comporta, o sea, yo puedo esbozar mi diagrama de Bode, ¿sí? Para ver cómo se comporta ese filtro, ¿sí? Y era 1, el otro era ¿qué? ¿Se acuerdan cuál era el filtro? Era 0.2 y el otro creo que si no mal recuerdo era 1, ¿no? Y tenemos que mi filtro prototipo es igual a ¿quién? Recuerden que si le pongo aquí punto 5 me lo va a dar en discreto, no lo necesito en discreto, necesito en continuo. Y ese era mi ¿qué? Mi filtro, ¿no? ¿Cierto o falso? Entonces necesito ver cómo se comporta mi filtro. Y en este caso voy a poner el diagrama de Bode de este filtro.
Ahí está, es un filtro pasabandas, si es cierto. Ahorita vemos eso. Necesito llevarme esto. ¿Para quién? Para mi ejercicio, porque necesito poner el script en MATLAB. ¿De quién? De mi filtro, ¿no? Entonces necesitamos hacerlo chiquito, chiquito. Para que veamos. Y luego necesitamos ver que mi figura, ¿sí? Esta figura, pues necesito estudiarla. Necesito ver qué es lo que tengo que hacer. Vamos a aplicársela a las... Ay, no me va a dar, ya sé por qué. Por el problema que tengo un bug. Yo tengo aquí un problema de memoria, pues ni modo, así lo vamos a dejar, ¿sí? Y vamos a copiar esta figura, pero lo importante ver aquí es, fíjense, ¿cuál es la ganancia que me interesa de todo esto? ¿Las bajas, las altas, las medias Las o qué? medias. La media en este caso sería de este filtro y hay que ver en qué frecuencia se encuentra. Pues parece ser que la frecuencia va a ser de 1 radian sobre segundo y tengo una magnitud de tanto. ¿Sí me explico? Este es donde tengo que hacer la evaluación que me dice, bueno, primero vamos a hacer esto. ¿Ya? Entonces, yo lo que necesito ahora es encontrar cuánto vale esta ganancia aquí, ¿sí? Porque lo que me dice mi regla es determine la ganancia de la constante K mediante el correcto emparejamiento en algunas frecuencias. Por ejemplo, para filtros pasabajas, esto es realizado en frecuencias bajas. Para filtros pasabandas, pues hay que realizarlo en la frecuencia que hace que pase la banda, ¿no? Y en este caso, ¿cuál es la frecuencia que hace que pase la banda? ¿Sí? La frecuencia que hace que pase la banda es ¿cuánto? Es esta, que me Es de está 1 radian diciendo sobre que segundo. es, básicamente es 1 radian sobre segundo. Es donde tengo que hacer el análisis, ¿sí? Pero mi ganancia máxima, ¿cuánto tengo de ganancia? Pues me está diciendo que tengo aproximadamente 14 decibeles. Y con esto tengo que encontrar cuál es la ganancia. ¿Cuál? Esta ganancia. Ahora bien, preguntas en este momento. No, doctor. Bueno, ojo, yo le voy a dejar aquí porque quiero que analicen todo esto que vimos ahorita y me den una repasada a cómo encontramos, ¿sí? Cómo se hace el encontrar esto y cómo se hace el emparejamiento de las frecuencias y que le den una repasada a quién, al diagrama de Bode. ¿Me explico? Porque si no, ahorita la experiencia que tengo es que se me pierden. Necesito que le den una repasada a esto. ¿Vale? También no lo quiero terminar porque no quiero dejar inconcluso el ejercicio, que todavía hay que ver en MATLAB. Este ya es el diseño de filtro y necesitamos encontrar esto. ¿Sí? Hay que encontrar esta ganancia mediante el emparejamiento de estas frecuencias. Esta frecuencia que es igual a 1 radian sobre segundo. De alguna forma también dejo de compartir. Digo, si no tienen pregunta, de alguna otra forma también, pues a ver, váyanse a echar un taco porque todavía tienen otra clase, ¿verdad? Sí, profe. Y ahí escuché a unos complatos, ¿vale? Denle una revisadita a esto porque eh, no se vayan a confundir en lo que vamos a hacer y para que cuando discutamos las conclusiones, se entienda muy bien lo que estamos haciendo. ¿Alguna pregunta, algún comentario? No, doctor. Bueno, No, profe. pues ándenle, vámonos, señorita Nicole, porque por ahí escuché que le hablaban para comer. Nos vemos, profe. Buen día. Gracias, Cuídense. profe.